¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña en el estudio el candidato a diputado local por el Distrito 12 por Morena, Víctor Quintana, a quien le doy la bienvenida. Candidato, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Pedro, pues muchas gracias. Me encanta tu familia porque casi siempre me entrevista a alguien diferente. Andamos varios aquí. Un saludo a tu papá, por favor. Oiga, pues regresa como candidato. ¿Quiere regresar otra vez al Congreso? Yo quiero regresar al Congreso, fíjate. ¿Por qué, candidato? Porque creo que para la transformación que necesita Chihuahua es necesario también transformar el Congreso. Es necesario acompañar la transformación que se debe dar en el Ejecutivo con una transformación sustantiva en el Legislativo. Hay que cambiar también la manera como, pues no nada más cómo se legisla, sino cómo actúa el Congreso del Estado. Candidato, lo que es Morena, hablan de que Chihuahua requiere una transformación, pero yo siempre les pregunto, ¿por qué se requiere esa transformación? ¿No estamos bien como estamos ahorita? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Mira, ¿cómo podemos estar bien si somos uno de los estados que tiene más violencia? Primer lugar en violencia familiar, denuncias de violencia familiar. Cuarto o quinto lugar en feminicidios. Primer lugar nacional en violaciones. Uno de los primeros lugares en adicciones. Cuando Ciudad Juárez es con Tijuana y Celaya, una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Cómo, si tenemos una sequía espantosa que nos está afectando? ¿Cómo podemos estar bien? Yo no niego que estamos muy bien en algunos aspectos. Estamos bien en desarrollo económico, más bien en crecimiento económico. No se nos cayó el empleo, incluso aumentó un poquito durante la pandemia y fuimos 4 o 5 estados con Tabasco, Baja California, que logramos mantener, incluso superar un poquito el empleo. En eso estamos bien. Estamos bien en cuanto a que tenemos un sector agropecuario que exporta mucho, pero nos estamos acabando el agua. Estamos dañando seriamente los recursos naturales. Estamos bien en cuanto a que somos de los estados que tienen menos desigualdad en el país y menos extrema pobreza, pero tenemos mucha desintegración social. Entonces, estamos bien en unas cosas, pero en otras estamos muy mal. Y estamos muy mal en lo que sería el desarrollo humano y social. O sea, no hemos sabido acompañar el crecimiento con el desarrollo social y humano. ¿Y cómo hacerlo o cómo poderlo acompañarlo, candidato, desde su punto de vista? Pues usted ya tiene muchos años y también le gusta, es sociólogo, ¿no? Soy sociólogo. Sí. Le conoce, le sabe. Sí. Entonces, ¿cómo llevar a cabo, cómo romper, cómo revertir estos malos indicadores que usted nos comentaba? Mira, creo que es indudable que hay que apoyar más a la gente pobre. Hay que apoyar a la gente a sostener sus condiciones de vida en un nivel digno. Ahora que recorro las casas, porque mi campaña no ha sido una campaña templetera, ha sido una campaña ni de espectaculares. ¿No tiene espectaculares? No tengo espectaculares. Como dijo aquel, no tengo espectaculares, soy espectacular. Interesante eso, No tengo espectaculares, me gusta ir a escuchar a la gente. ¿Y qué me he dado cuenta ahí? Me he dado cuenta del impacto que tienen los programas sociales del presidente López Obrador. ¿Están funcionando? Están funcionando. La gente nos lo dice, o sea, yo no llego a decirle, oigan, los programas sociales, no, la gente me dice, ¿sabe qué? Yo voy a votar por ustedes, porque mi hijo, que es una persona con discapacidad, ha recibido apoyo. Porque mi papá y mi mamá reciben apoyo. Entonces, eso, porque mis 2 muchachos, ayer me decía una señora, están en el CECITECH y reciben un apoyo como estudiantes de prepa. Yo no llego propagandizando los programas sociales, ellos me lo dicen. Entonces, creo que necesitamos seguir ayudando a la gente pobre con transferencias, con subsidios, con créditos blandos, con formación, con acompañamiento psicosocial.
para que poco a poco se vaya reconstruyendo el tejido social del Estado. Eso le toca sobre todo al Ejecutivo, pero en el Legislativo se pueden hacer muchas cosas en ese sentido, Pedro. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está proponiendo Víctor Quintana? Mira, yo estoy proponiendo, esta mañana el Movimiento Estatal de Mujeres nos convocó a las candidatas y candidatos a las diputaciones. Somos más de 110 en el estado de Chihuahua y estuvimos una veintena, yo creo, si mucho, para darnos a conocer las propuestas muy pertinentes, las propuestas del Movimiento Estatal de Mujeres. Y hay que hacer varias cosas. Mira, yo diría, en primer lugar, hay que reformar la misma ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Hay que hacer más austero el Congreso del Estado. Yo no estoy tan en favor de la reelección de los diputados, más bien no estoy a favor. Claro que es algo que ya marca la Constitución y no puedes ir en contra de ella. Pero, por ejemplo, yo creo que en todo legislador, legisladora que se meta a una campaña de reelección o de elección a otro puesto, pues debería pedir licencia para estar en condiciones de equidad con los demás. Yo pienso que debe haber un uso mucho más austero de los recursos del gobierno, del Congreso del Estado. Y no nomás del Congreso del Estado. Esta mañana nos decían, hay muy poco dinero para la Fiscalía de Atención a los Delitos de Género, hay muy poco dinero para el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, hay poco dinero para los centros de justicia para las mujeres. Sí, pero hay organismos autónomos en los que los titulares, los miembros del consejo, ganan 140,000 pesos mensuales, comprobado, ¿sí? Y tienen una de prestaciones que va, ya quisiera que ni Obama, como decía en aquel tiempo, yo diría que ni Biden, tienen una de prestaciones. Entonces y eso le toca al Congreso del Estado estar viendo los presupuestos. Creo que es necesario hacer una serie de cirugías mayores a la Constitución del Estado. Está atrasadita nuestra Constitución. Si tú consideras, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, que fue una Constitución hecha con participación ciudadana plural, pues es una de las constituciones locales más avanzadas de América Latina y tal vez del mundo. Entonces, si nos vemos en ese espejo, pues salimos un poco arrugados. Entonces, tenemos pues si fuera posible, incluso hacer una nueva constitución en Chihuahua, una constitución basada en la perspectiva de derechos humanos, una constitución con perspectiva de género, una constitución que introduzca toda la cuestión de sostenibilidad en el aspecto de recursos naturales, del agua, de los suelos, de los bosques, una constitución que reconozca a los diferentes, a los pueblos indígenas, por ejemplo, a la gente que tiene opciones sexuales diferentes. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia allá, pero sobre todo tenemos que tener un Congreso muy de a pie, un Congreso de a pie. ¿Hay diputados fifís, candidato? Pues no sé si haya diputados fifís, pero yo quiero ser un diputado de a pie, ¿sí? Yo cuando fui diputado local, se inauguró un pomadoso restaurante aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua, ¿sabes a cuál me refiero? Un restaurante muy, muy famoso, y yo decía, bueno, es que yo no quiero ser un diputado que llegue a sus acuerdos ahí, que llegue a sus acuerdos. A mí en general me gusta con un cafecito platicar, no soy muy afecto a las comidas o desayunos de negocios, creo que se puede trabajar de otra manera, además de que no es tan bueno para la dieta. Claro. Candidato, a la próxima legislatura, ¿a qué se va a enfrentar? Los chihuahuenses, ¿qué diputados necesitamos para la legislatura 2021-2024? Mira, yo creo que va a ser muy importante la próxima legislatura, ¿sí? Porque vamos a ver si gana, como yo espero, Juan Carlos Loera, ¿sí?, en la diputación, que tiene que ganar la mayoría, porque si no va a ser muy complicado. Yo pienso que va a haber un Congreso bastante equilibrado en fuerzas.
Yo esperaría que arrasara Morena y sus aliados. No es tan fácil. Entonces va a ser un Congreso muy equilibrado en fuerzas. Entonces va a ser muy necesaria la construcción de consensos. Y que la ciudadanía esté muy pendiente. Que la ciudadanía esté muy pendiente del desempeño del Congreso. Habla de consensos, candidato, pero pues cuando a nivel federal Morena arrasa. Difícil, ¿no? Que Morena quiera consensuar. Pues sí, sí. Ahora bien, hay que ver también que son cuestiones muy importantes para el avance del país. ¿Sí? Ahora, creo que en asuntos tan fundamentales como fue instituir ya la pensión para adultos mayores como un derecho constitucional, pues oye, pues había que arrasar, había que votarla. Pero yo creo que en todo momento no debe dispensarse la discusión y el debate público de los asuntos de cara a la ciudadanía. Y si algún partido arrasa sin la razón, la ciudadanía debe cobrarle, y debe haber un contrapeso efectivo, aun que la mayoría sea del mismo partido que el gobernador del estado. Debe haber una división de poderes efectiva. Se habla mucho de la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y el judicial, totalmente de acuerdo, pero también debe haber división de poderes entre el poder de los grandes portentados del Estado y el poder del gobierno del Estado y del legislativo. Esa división de poderes de repente no está tan clara. La división del poder político del económico, ¿no? La Como división, ¿no? entre el poder político y el poder económico. Exactamente. Oiga, candidato, pues usted trabajó en la administración estatal con el gobernador Javier Corral, le tocó vivir la situación difícil financiera del Estado. ¿Cómo se puede soportar desde el Congreso una reforma importante? ¿Es salvable la situación económica del Estado? Yo pienso que es salvable la situación económica. Creo que es muy importante para esto estar en muy buenos términos con el gobierno federal. Hay algunas formas en que se pudiera pedir al Ejecutivo Federal un apoyo, un crédito puente, una consolidación de deuda, varios mecanismos que se le pueden pedir. Entonces, primero, es muy importante estar en los mejores términos con el gobierno federal. Segundo, hay que hacer una reestructuración audaz de la deuda en la que no terminemos pagando tanto de intereses. Tercero, hay que reducir drásticamente el aparato de gobierno. Esto es cierto, sobre todo de altos niveles, no de bajos niveles, de altos niveles. Y la austeridad, y creo que en este gobierno, en el gasto de los funcionarios, sí hubo austeridad, te lo digo porque pues yo lo atestigué. Por ejemplo, los viáticos que se nos daban, eran viáticos austeros. Muy pocas veces me tocó viajar en avión, ¿sí?, al interior del estado, solamente cuando acompañaba al gobernador. Muy pocas veces fui a la Ciudad de México. Entonces, pero creo que todavía se puede reducir más la nómina de arriba, no tanto la de abajo, la de arriba, y ahí se puede ahorrar algo de dinero. Y hay que meter más austeridad también, no nada más en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, también en el Judicial, también en los organismos autónomos, porque luego tenemos un Ejecutivo flaco, pero tenemos un Legislativo, un Judicial y unos organismos autónomos muy gordos. Entonces, parejito. Claro, agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede llegar sus preguntas y comentarios aquí a través de las redes sociales. Candidato, pues han habido muchas polémicas, sobre todo los que son del partido, por ejemplo, del PAN, del PRI, que van en muchos lados en alianza. Chihuahua no fue la excepción, de Chihuahua no fue así, pero hablan del tema de populismo, de contrapeso, de división de poderes. ¿Estamos realmente en un riesgo de libertades o cuestiones así como se plantean? No lo pienso así.
Si así fuera, no tuviéramos elecciones, las mayores elecciones de la historia, ¿sí?, en condiciones de competitividad igual, no se hubiera dado de baja a 2 candidatos a gobernador de Morena, ¿sí?, si hubiera riesgo de que el partido que está en el gobierno pusiera las condiciones, no sucederían estas cosas, Entonces, creo que no estamos en un riesgo de autoritarismo. Y mira, ¿quién dice lo del mayoriteo? ¿Quién dice lo de separación de poderes? Oye, me tocó a mí padecer en carne propia el mayoriteo priista, ¿sí?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso del Estado. Me tocó ver cómo había total opacidad en el manejo de los recursos del Congreso del Estado por parte de lo que le llamaban la burbuja priista en aquel tiempo, porque ni siquiera había un comité de administración plural. O aquí mismo en el gobierno del Estado, nada más había 2 partidos en el Congreso del Estado que sabían cuántos eran en realidad los recursos disponibles en gobierno en el Congreso del Estado. Entonces, creo que no tienen autoridad moral para hablar de concentración del poder, no tienen autoridad moral para hablar de pérdida de libertades estos partidos. El PRD durante el Salinato y durante Zedillo vio asesinados muchos de sus militantes, por ejemplo. Toda la gran oportunidad que desperdició Vicente Fox para impulsar el desarrollo del país cuando el boom petrolero fue perdida. Todos esos recursos no se fueron a la base de la sociedad, se fueron para arriba, a gastos suntuarios. Luego esa guerra contra el narcotráfico que decretó Felipe Calderón, que ya lleva más de 200,000 muertos, una inercia terrible. Entonces, esta gente, ¿cómo puede seguir diciendo Felipe Calderón que es un peligro para la nación cuando él no fue un peligro? Él fue una amenaza actuante y operante para la nación. Entonces creo que no hay muchas razones para señalar esto. Va a haber elecciones en las que el voto cuente y se cuente, como dice el INE. Creo que el voto va a contar y se va a contar y nos vamos a someter al resultado de las elecciones. Pues algo más que desea agregar, candidato. Mira, para muestra 2 botones. En noviembre pasado hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo. En ninguno de los 2 estados ganó mayoritariamente Morena, incluso retrocedió y se reconocieron las derrotas por parte de Morena. ¿Va a ser la evaluación al presidente esta elección? De alguna manera es la evaluación del presidente, yo creo que sí, y además es lo que yo siento cuando voy a las casas, cuando la gente me dice, estamos muy agradecidos por los programas de apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Yo siento que es una evaluación del presidente. Y alguna gente me dice también, ¿sabe que el presidente no cumplió? Dijo que no iba a aumentar la gasolina y aumentó la gasolina. Entonces yo siento que la gente sí está evaluando el desempeño presidencial y a eso nos atenemos, Oiga, ¿qué se está jugando Chihuahua? Ya por último. Chihuahua se está jugando la continuidad del duartismo o no continuidad del duartismo. Así lo puedo decir. Duarte está en Miami, pero sigue operando en Chihuahua. Le están dando muchos poderes a César Duarte, ¿no? ¿Mande? ¿No le dan muchos poderes yo a digo César Duarte? Duartismo. Yo digo el duartismo. El duartismo. Es la mafia en el poder con tejana y botas vaqueras. Eso es el duartismo. Ya no nomás es César Duarte. Hay otras personas que incluso algunos enanos crecieron más que el dueño del circo duartista. Pero ahí están. Entonces, están operando. Entonces, que se termine eso o no se termine, es lo que se juega Chihuahua. Pero además se juega que sea el que se emprenda un proyecto
un proyecto realmente donde se ponga primero a los pobres, a las mujeres, a los jóvenes y adolescentes, niñas y niños en peligro, en riesgo, que se ponga a ellos como primer lugar del gobierno, a los pueblos originarios, eso es lo importante. Algo se avanzó en este sexenio, pero es necesario ir más allá todavía. Un gobierno realmente del pueblo y por el pueblo y con el pueblo. ¿No va impulsado usted por el corralismo? ¿Mande? ¿No va impulsado usted en esta candidatura por el corralismo? No, por supuesto que no. Yo ya lo dije, el 10 de marzo de 2020, yo llegué a la oficina de Javier Corral y le dije: Javier, trabajé muy a gusto contigo, tú sabes que yo soy una persona de izquierda y de Morena, hasta aquí llegan nuestros caminos. Hasta aquí. Además, yo no podría aceptar eso, porque yo, a la edad que tengo, no puedo decir que soy el candidato de fulanito o de menganito. Yo soy el candidato de Víctor Quintana, con sus más y sus menos, con sus pros y sus contras. Me inscribo, siempre me he inscrito en la izquierda. Si en algunas cosas puedo estar de acuerdo con Javier Corral o reconocerle, qué bueno, sí, pero a lo mejor si yo hubiera sido el candidato de Javier Corral no estaría en Morena, a lo mejor estaría en otro partido. Entonces, definitivamente, yo, y ahí está mi trayectoria, fui cofundador del PRD en 1989, fui cofundador de Morena. Entonces, siempre he sido de izquierda, he estado siempre del lado, más que de los partidos, de los movimientos sociales libertarios, los movimientos sociales justicieros de este estado y de este país. Pues muchísimas gracias, candidato. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Agradezco de nueva cuenta a Víctor Quintana, candidato de Morena a diputado local por el distrito 12, ya lo sabe. Síganos en redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos hasta la siguiente emisión.